Bueno, el periodismo es muy arbitrario, muy arbitrario, no tengas ninguna duda. Fíjate cómo enfocaron hoy los diarios, yo no lo podía creer. Lo leímos con el Gato Silvestre en el pase en Radio 10 y la verdad no podíamos creer lo que publicaron. Mirá lo que dice el diario Clarín. Cristina apuntó contra Macri en una causa por presunto espionaje. Cristina no apuntó contra Macri nada. Cristina se presentó solamente como querellante porque es la víctima. ¿Quién apuntó contra Macri? El juez Villena es el que está apuntando contra Macri. La investigación está apuntando contra Mauricio Macri. No se puede defender tanto desde un diario a un dirigente político de esta manera tan mentirosa, pero de verdad de manera mentirosa. Ahora la culpa la tiene Cristina de que Macri la investigaba a ella, es ya directamente dar vuelta a todo. Ahora resulta que la culpa es de Cristina, porque Macri la mandaba a espiar ilegalmente, es de locos. Mirá lo que hizo La Nación, todavía peor, ¿eh? La Nación es más desembosado que Clarín a veces, ¿eh? Fíjate, la oposición cierra filas frente a la ofensiva antimacristas. Está la bajada porque justamente está hablando de esto como una ofensiva anti-Macri. ¿De qué ofensiva anti-Macri estamos hablando cuando todo lo que se descubre es un accionar criminal de bandas que funcionaban adentro del Estado conducido por Mauricio Macri? ¿De qué ofensiva antimacrista estamos hablando? ¿De qué ofensiva antimacrista estamos hablando? De un juez que se encuentra, de verdad se encuentra a través de una investigación sobre narcotraficantes. ¿Te acordás? Esas famosas esos tres principios que estableció Macri al inicio de su gobierno. Uno de ellos era combatir el narcotráfico. Fíjate cómo combatían el narcotráfico, contratándolo para que hiciera operaciones ilegales, pusiera bombas, por supuesto no para explotar, pero hiciera todo tipo de trapisondas para la AFI, para la agencia de inteligencia, contratando narcotraficantes. Y después cuando caen en cana te lo cuentan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y además ahora, porque lo contaba el doctor Veraldi, lo contó ayer, me lo contó hoy a la mañana también en Radio 10, el doctor Veraldi te cuenta las cosas. ¿Qué hizo Villena cuando llegó Cristina ayer con su abogado? Le hizo toda una descripción de 2 horas sobre cómo era todo el esquema. Es decir, el juez ya tiene clarísimo cómo funcionaba todo este mecanismo de espionaje ilegal. Es una asociación ilícita que, entre otros delitos, cometió la violación a la ley de inteligencia, pero todavía, y esto es clave, no sabemos a quién le adjudica el rol principal en la asociación ilícita el juez Villena. Por supuesto que no va a ser a Alan Ruiz, el hombre que habló, que está grabado, que escuchaste ayer en el programa de Juana Morín, cuando él hablaba, cuando decía vamos a alambrar el pabellón de Ezeiza, cuando decía que le vamos a sacar los celulares, se los vamos a duplicar y demás. Ese hombre no es el jefe de la asociación ilícita. Hoy se presentó Gustavo Arribas, ¿eh? Mirá lo que hizo Gustavo Arribas. Antes tenemos algo de Veraldi. Bueno, vamos a Veraldi y después te cuento lo que hizo Gustavo Arribas en el día de hoy. El funcionamiento de una organización delictiva que realizaba operaciones de espionaje y de seguimiento a personalidades políticas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, y de qué manera había una asociación entre estos agentes de la AFI, narcotraficantes, policías, y que se extendía incluso hasta otras personas cuyos datos todavía no aparecen en el expediente, pero que bueno, que se identifican como que serían periodistas, algunos abogados. Había un periodista al cual se identificaba con el apodo de Chincho, que bueno, que trabajaba bastante conectado con esta asociación ilícita, brindando información y publicando información que, bueno, que ustedes saben, es ese pescado podrido que algunos se dedican a comerciar. Bueno, ¿te acordás que yo ayer te conté que la información que conseguía esta AFI ilegal, esta banda criminal, no era solo para perjudicar o apretar a algunos políticos? También se usaba en todo tipo de operaciones contra empresarios que ellos identificaban como enemigos, contra políticos de la oposición, pero siempre con un objetivo, que era a veces económico,
para quedarse con empresas, a veces era político para armar operaciones, con respecto a los propios era para apretarlos, porque Alan Ruiz lo dijo directamente, la puso como ejemplo a Gabriela Michetti, dando a entender que tenían un carpetazo contra ella y que con ese carpetazo podían influir en las decisiones de Michetti, si era candidata, si no era candidata. Era multipropósito esta banda de delincuentes, multipropósito, y funcionaba adentro de una AFI conducida por este tipo que hoy se presentó en la justicia. Uno habla de una operación. A ver, Gustavo Arribas se presentó en la causa no de Villena, sino en la de Martínez de Giorgi, donde se está investigando, entre otras cosas, la famosa pinchadura de mails. Nunca ordené ni encomendé a nadie la realización de aquellas actividades de inteligencia ilegales, dice Gustavo Arribas. ¿Y qué va a decir? ¿Va a decir que sí? Por favor. He respetado y cumplido siempre los lineamientos establecidos en la ley 25.520, la de Inteligencia Nacional. Por tanto, jamás dispuse formal o informalmente la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna índole, de ninguna especie, dijo Gustavo Arribas. Y se presentó con un abogado que curiosamente es abogado de Mauricio Macri. Fíjense cómo ahí hay una unidad que no parece querer romperse. Entonces, Gustavo Arribas y Macri se han abroquelado con los mismos abogados para, espalda contra espalda, defenderse de esta acusación. Vamos a ver si les conviene, no sea cosa que esta acusación se lo lleve juntito a los dos, ¿no es cierto? Con rumbo hacia donde vos ya sabés. Porque de verdad que la acusación es muy fuerte. Gustavo Arribas le va a costar mucho desentenderse de todo lo que pasaba en su AFI, en su Agencia Federal de Inteligencia, que él conducía. Le tendrá que echar la culpa a la turca Magdalani, que fue quien toma a Alan Ruiz, que se lo mandaba a Patricia Bullrich, para armar esta dirección de operaciones especiales, en donde se hizo todo esto. No es solo el único lugar de la AFI, pero era principalmente el lugar donde se armó esta banda de delincuentes con agentes de la AFI nuevos, que se convirtieron en una banda criminal. Pero lo que quería contar es que además de presentarse con el abogado de Mauricio Macri, se presentó con un perito informático que teóricamente va a periciar la computadora, el hallazgo de estas pinchaduras de mail, que se llama Gustavo Pressman. Lo conozco bien a Pressman porque hizo cosas muy raras en la causa Nisman, rarísimas. Ahí trabajó para la doctora Arroyo Salgado. Pressman trabajó para la doctora Arroyo Salgado, que tenía como jefe de su cuerpo de peritos a Daniel Salcedo, que también trabajaba para gente de la AFI, porque Salcedo trabajaba para Bogoliuk y de Gastaldi, que están presos en la causa D'Alessio y que fueron algunos de los personajes nefastos contratados por la AFI de Gustavo Arribas, concretamente para investigar, entre otras cosas, a María Eugenia Vidal, a Cristian Ritorno en la provincia de Buenos Aires. Así que estén muy atentos a las tareas que pueda desarrollar como perito informático de parte de Gustavo Arribas el perito Gustavo Pressman. Son todos miembros de la misma runfla, no se salva ni uno. Pressman, Salcedo, trabajando siempre para el lado equivocado y haciendo, en el caso de Pressman, cosas muy raras en las pericias informáticas, mintiendo horriblemente sobre los hallazgos en las computadoras y en los celulares de Nisman. Yo lo cuento en mi libro, la cantidad de mentiras que se instalaron, porque eran mentiras armadas por Gustavo Pressman para hacer operaciones de prensa que después hacía Salcedo, con Arroyo Salgado y demás, todas mentiras para inventar un asesinato que nunca existió. Fue un suicidio lo de Alberto Nisman. Gustavo Pressman fue parte del armado de todas esas mentiras, lo mismo que Daniel Salcedo y por supuesto a la cabeza la doctora Sandra Arroyo Salgado, hasta que decidió retirarse de la querella y bueno, le dio un poquito de paz al expediente, que igual después recorre ciénagas bastante profundas con la ayuda del doctor Tayano y el doctor Ercolini, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich sobre este mismo tema. Una típica causa verdurita, digamos, no le doy importancia, no me parece importante hablar del tema y que, bueno, que siga la justicia. Y nosotros no hacemos esas cosas. No cree que tenga que tener operaciones para
salvar a la Argentina de posibles situaciones de terrorismo, de atentados, y cree que la agencia de inteligencia es una agencia de noticias, se equivoca. Que digan todo lo que digan, que ya va a ver lo que va a pasar con la justicia. Va a agarrar esos papeles, los va a romper en pedacitos porque es pura verdurita. Fíjate que hablar de la AFI como una agencia de noticias, yo creo que no lo había escuchado hasta ahora, pero es perfecta la definición. Es tal cual lo que dice Patricia Bullrich. Funcionaba en la AFI también una agencia de noticias. La verdad, la aplaudo a Patricia Bullrich, encontró la definición perfecta. Es verdad, entre otras cosas que hacía esta banda criminal, era armar una agencia de noticias que difundía ese tal Pirincho, que sabemos bien quién es, la doctora, que también ya la podemos nombrar, es Silvina Martínez, la que le destrozó la carrera política a Margarita Stolbizer, y ahora se convirtió en columnista política de Majul. Esa es otra que se nutría de información ilegal. No eran los únicos, pero ellos recibían, está comprobado en la causa que lleva adelante Villena, que eran algunos de los receptores de información ilegal que producía esta agencia de noticias, como dice Patricia Bullrich. Era una agencia de noticias. Además, ahora ella habla de luchar contra el terrorismo. ¿Luchaban contra el terrorismo investigándolo a Diego Santilli? ¿Luchaban contra el terrorismo investigándolo a Rodríguez Larreta? ¿Esa es la investigación contra el terrorismo que hacía la gente de la AFI, que fue mandada a la AFI por ella, por Patricia Bullrich? Yo también, si fuera ella, me callaría bien la boca, porque tiene que dar tarde o temprano muchas explicaciones Patricia Bullrich también. Tenemos a la mesa